Bueno, continuamos hablando sobre Ceres Demeter en los signos de agua, en esta ocasión en el signo de Piscis. Para las personas que nacieron con este asteroide, este planeta enano en el signo de Piscis. Bueno, Ceres, ya hemos hablado que en los signos de agua hay que trabajar mucho el tema de equilibrio hidrostático. Ceres es regente de los asuntos de Cáncer y de casa 4, así como de los asuntos de Virgo y de casa 6. Es una regente sobre los temas de la crianza, la herencia. Ahí hay una marca, una huella, una herencia que nos dejan en el proceso de crianza que luego vamos a aplicar en los procesos productivos de Virgo o de casa 6. Entonces es una información que complementa asuntos de casa 4 de estructura emocional y psicológica, como los asuntos de casa 6 y de la productividad. Este asteroide Ceres Demeter en un signo de agua siempre nos habla de inteligencia emocional. Y para lograrla tenemos que tener ese equilibrio hidrostático que logró este asteroide a nivel astronómico. Si estudiamos un poco el concepto de equilibrio hidrostático, es eso que hace que la masa sea redondita. La luna es toda redondita como una esfera perfecta, lo mismo Ceres, son bien redonditas, no son tan amorfos como hay otras lunas, hay otros satélites de otros planetas que son bien amorfos porque no han logrado ese equilibrio hidrostático, que es a nivel astronómico, las fuerzas internas del núcleo del asteroide, del planetoide, están en constante como ebullición hacia salir, y las fuerzas externas, que es la fuerza gravitatoria, quieren como aplastar esa masa. Entonces, cuando se logra un equilibrio entre esa fuerza interna y la externa, tenemos equilibrio hidrostático, tenemos un equilibrio, una belleza que hace que la esfera se vea bien, bien como redondita, bien perfecta. Entonces, conseguir ese equilibrio es bien complejo, pero se puede lograr. Los signos de agua nos hablan de ese equilibrio emocional con respecto a la gestión de las emociones, aplicar inteligencia emocional, entender el mundo emocional, reconocerlo, aceptarlo primeramente que ahí está, ahí coexiste entre todo lo que hacemos, está el mundo de las emociones y el mundo espiritual, claro está. En Pisces es eso, es reconocer que hay un mundo espiritual que subyace sobre todos los planos operativos de las acciones que realicemos, la materia como tal, el plano mental, intelectual. Ahí está vigente ese mundo espiritual, es como un proceso de reconocimiento de que existe ese mundo espiritual. Bueno, Ceres Demeter rige los procesos de crianza y nutrición. Es una diosa que viene a hablarnos de esto, de este tema, complementa, aporta información. Recuerden que todas las diosas, lo que es Ceres, Vesta, Juno, Palas, vienen a complementar la información porque tenemos como que mucha información masculina. El Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón son dioses masculinos. Entonces, es demasiada energía Yan. Entonces, las otras diosas vienen como a equilibrar todo este escenario astronómico y escenario astral, esa información astrológica, vienen a darle un equilibrio. Hay mucha energía Yang, hay que aplicar energía Yin y hay que integrar esos asteroides. El más importante de todos esos viene a ser Ceres, porque es la masa más grande del cinturón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter. Es una tercera parte, es una tercera parte de la masa preexistente en ese cinturón de asteroides. Entonces, bueno, con una Ceres Demeter en Pisces, pues vamos a ver todos los temas. Las claves, es
la clave e indicador de crianza y claves de productividad. ¿Cómo podemos hacer cuando una persona nace con estas posiciones que hay que trabajar, que hay que incorporar energéticamente? Bueno, entonces, clave de crianza. Aquí hay que ver la nutrición física y emocional que una persona recibió en su niñez. Es muy posible que un nativo que tiene esta posición haya recibido mucho amor, dulzura, ternura, compasión de parte de sus progenitores, eh, una enseñanza sobre inteligencia emocional, sobre entendimiento del dolor propio y del dolor ajeno, lo que conocemos como empatía. Los psicópatas, psicopatía es, digamos, como que lo contrario, lo opuesto a empatía. El psicópata no es que no entienda el dolor ajeno, todo lo contrario, lo entiende completamente bien. El psicópata tiene completamente reconocido todo el panorama emocional. Es tan sabedor del mundo emocional que lo manipula hacia la destrucción. O sea, tengo un conocimiento del mundo emocional, de cómo funciona la psicología, los mensajes subliminales, de cómo funciona el mundo espiritual, que lo manejo o manipulo esta información para la destrucción, no para la construcción. Entonces, ese es el psicópata, una persona que aprende el tema de manipulación emocional perfectamente. En Piscis, bueno, el psicópata es un verdugo que ejerce, o sea, como que aplica dolor a la víctima. Entonces, en Piscis, la persona, cuando tiene una posición Ceres Demeter en Piscis, ha aprendido desde niño cómo se maneja este mundo emocional y ha aprendido a reconocer el dolor propio y el dolor ajeno. O sea, sabe perfectamente, a esta persona le duele esto, a esta persona le duele aquello. Ya sea la parte física, o sea, me llegó un estudiante con dolor de cabeza. Yo noto a esta persona agotada, está cansada físicamente, o noto a esta persona que de pronto tiene problemas estomacales o problemas hormonales, o sea, tiene un dolor físico, unos dolores físicos, pero también puedo reconocer, tiene unos dolores emocionales. Cuando tocamos ciertos temas, la persona como que le duele, le molesta, se incomoda. Entonces es una persona que puede reconocer ese dolor propio y el dolor ajeno. Tiene empatía. Ya sabemos que esto se convierte en psicopatía cuando ese conocimiento lo utilizamos no para sanar a la humanidad, sino para aprovecharnos de pronto de la ignorancia de la humanidad y maltratar a la humanidad. Eso es la psicopatía, que ya es pues trabajada obviamente por los psicópatas, asesinos en serie, torturadores o todo ese tipo de personajes en baja vibra por el área de Piscis. Bueno, y por el área de Escorpión y Cáncer, ¿sí? Si ahí tenemos una Ceres Demeter mal aspectada, que reciba malos efectos, bueno, va a ser una persona que trabajará con esas energías, que aplicará manipulación psicológica para destruir, que aplicará brujería, que aplicará, bueno, cualquier cantidad de cosas oscuras. Pero en el tema de la construcción es un niño que recibió inteligencia emocional para reconocer lo que le duele a sí mismo y reconocer el dolor ajeno. Es como muy empático y muy compasivo. Es un niño que le enseñaron, mira, la humanidad tiene todas estas falencias, todos estos dolores. Las guerras producen esto, o sea, como que es un niño que pudo reconocer esos dolores, de pronto se vio expuesto a ver el dolor, tanto su propio dolor como el dolor ajeno, entonces puede reconocer esos dolores en los demás. Entonces, también parecido un poquito a Escorpión,
son niños que atravesaron fuertes crisis, de pronto nacieron en medio de conflictos, de guerras. En Piscis también, niños que atraviesan, que nacen en medio de pronto de migraciones. Ahora estamos viendo cantidad de migrantes, caravanas de migrantes ahí que van con niños, entonces esos niños de pronto pueden llegar a tener unas marcaciones también en Piscis, porque la energía de Piscis es colectiva, o sea, no es como una guerra, un conflicto muy personal, como se vería en Escorpión, como muy puntual, sino algo como que nos afectó a muchas personas. De pronto gente que en su niñez fue afectada por algo colectivo, que afectó a muchos niños. Entonces, es una energía así, como que esta guerra, esta pobreza afectó a mucha gente, o este padecimiento, este país afectó a muchas personas. Entonces son niños que tienen ya de por sí una herencia de que saben qué es el dolor, saben qué es el sufrimiento. Entonces cuando grandes, pues pueden ser unos sanadores, unos psicólogos, unos terapistas, unos grandes médicos, porque pueden sanar todos estos dolores de la humanidad, porque los reconocen, o sea, aprendieron de esa marca que les dejó los procesos de crianza. Bueno, esta crianza, aparte de estas situaciones piscianas y colectivas, también puede ser una crianza donde los temas espirituales estuvieron fuertemente marcados. He olvidado un poco lo espiritual y lo artístico con estas seres de agua, por eso ahora pues me puse así como la túnica de gitana y el chakra de la garganta y bueno, porque quiero como proyectar esa información de que en Cáncer, seres de meter en Cáncer, en Escorpión y en Piscis, tienen también un componente fuertemente marcado a nivel espiritual y a nivel artístico, ¿sí? Ahí hay muchos temas que se mueven con la espiritualidad y con el mundo artístico. Entonces son niños que se vieron expuestos a unos padres que tenían una fuerte espiritualidad, que se movían en el mundo espiritual o que se movían en un mundo sensible, en un mundo artístico, en un mundo donde la sensibilidad era importante. Entonces en Piscis, de pronto los padres fueron sacerdotes de algo, eh, o eran brujos, esoteristas, o manejaban creencias, o eran fuertemente religiosos, consagrados a algún tipo de religión. Em, bueno, puedo hacer una exposición, o sea, el niño se vio expuesto a esos conocimientos y tiene conocimientos de cómo se maneja el mundo de la espiritualidad. Es muy chistoso. Yo soy la brujita, pero más una brujita acuariana, como muy de la matemática, los ciclos, los tiempos, como muy consciente de los ciclos, o de los temas de que los planetas nos afectan, bueno, como muy una brujita demasiado energía aire. Y hace muy poco conversé con una persona que me hizo consciente, o sea, uno aprende de todo el mundo tiene algo que enseñarle. Y esa persona me explicó, me dijo o quiso compartir que a través de los regalos que te hacen, digamos, si te regalan cualquier cosa que tú recibas como un obsequio, como un regalo, eso viene como imantado con una energía. Y yo, o sea, imantado con una energía, y que si de pronto tú le caes mal a esa persona o hay una energía así como, como, como de pronto, ya sea de envidia, de competencia o deseo sexual o lo que sea, y recibes un regalo de esa persona, lo mejor, bueno, obviamente diplomáticamente recibirlo, muchas gracias, no sé qué, pero después votarlo. Ella nos compartió esta sabiduría, y una sabiduría muy de tierra, de Tauro, en este año de Tauro, que yo dije, wow, sí, tiene razón, yo no me había, y es que dándomelas yo de brujita y los demás son más brujos que uno, porque es que
brujo no es el que trabaja en esto, brujo es el que sabe vivir la vida, el que tiene la sabiduría de la vida. Y a veces trabajamos en esto y en casa de herrero, asadón de palo, vamos como ciegos por la vida porque de pronto estamos como atiborrados de cosas, de trabajo, de vainas y perdemos de vista como detalles muy obvios y aparentes. Cuando ella me explica esto, es como para mí, ay, sí, ¿verdad? Eso existe, eso pasa. Desde ese momento me puse yo como a pensar, a revisar en mi casa cosas que yo he recibido, detalles, y dije, y esto, pues no sé, o sea, no puede uno estar desconfiando de todo el mundo con paranoia, eso sí es verdad, pero dije, ¿sabes qué? Por si las moscas, mejor no recibo esto. Y también cuando ofrezco un regalo, explico las razones de por qué, porque intento que todo quede muy claro. Entonces, fue muy, muy chévere poder aprender todos estos trucos espirituales de energía que yo no, o sea, no tenía, porque realmente sí me hacía mucha falta integrar, incorporar la energía de agua a mi vida. Tenía mucha energía como de aire, de conocimientos, de que los viene un ciclo, viene una conjunción, está en el grado tal, grado no sé qué, toda la matemática de este asunto, pero a veces se pierde esa parte de lo espiritual, del conocimiento como ancestral también que enseñan las abuelas, que enseñan los ancestros. Y fue muy bueno saber o entender que a través de los regalos se pueden imantar estos objetos, se imantan con energías pesadas y las personas que reciben esos regalos se van a ver después afectadas o trastocadas porque hay un mundo espiritual que subyace, se yuxtapone sobre un mundo material y racional, solo que no hemos podido todavía comprobarlo, nuestra ciencia no ha podido llegar hasta ese punto de hacer esas comprobaciones, pero sí vemos los efectos de eso, sí vemos los efectos. Recíbale usted un regalo a una persona que lo odia, que lo envidia, 2, 3 días después va a estar enfermo, va a estar con unas situaciones raras, extrañas, y usted dice, pero esto, ¿por qué sucedió? Y todo lo contrario, reciba algo de alguien que usted sabe que usted le cae bien a esa persona, que le tiene como buena energía, como buena vibra, y verá cómo le va de bien, o sea, reciba también ese regalo. Entonces, a veces no sabemos, a veces recibimos las cosas por desconocimiento y después nos damos cuenta de qué había detrás. Los años, con el tiempo, nos damos cuenta de esas energías, de esas cargas energéticas. Bueno, entonces fue muy bueno como aprender eso. ¿Qué pasa? Un niño que tiene seres Demeter en Piscis aprende eso desde niño. Aprende todas esas esas magias, ese mundo espiritual, cómo se mueven las energías. Es como si hubiera nacido entre gitanos, entre brujos, conoce esa sabiduría de la vida, conoce cómo funciona el mal de ojo, cómo funciona todo eso, el mundo espiritual. Y asimismo lo puede aplicar hacia futuro en temas de productividad. Entonces, es un niño criado que reconoce el mundo de la dulzura, del amor, de la ternura, de la compasión, de la empatía y de la psicopatía, o sea, reconoce muy bien esto, cómo funciona, cómo actúa. Puede haber crecido en ambientes religiosos, espirituales y en ambientes humanitarios. Un niño que crece de pronto en fundaciones humanitarias donde es necesario ayudar a los que sufren. Sí, es como esto es muy energía pisciana a todo dar. También Ceres Demeter responde a la pregunta, ¿qué alimento específico debo consumir en la vida? Alimento físico y espiritual. Entonces, a nivel físico, lo he dicho en toda esta saga, agüita, agüita.
Bueno, no solo las personas que tienen Ceres Demeter en signos de agua, sino pues yo digo que todas las personas, hacernos muy amigos del agua o los que trabajamos, los que tenemos las casas de tierra de productividad en signos de agua, nos toca trabajar mucho, hacernos amigos de la energía de agua para cuidar nuestro chakra de la garganta y todos nuestros chakras, nuestro chakra de la mente, nuestro chakra aquí, el que recibe toda la parte divina, el intelectual, racional, el de la garganta, el del corazón, el del estómago y hasta abajo, el chakra raíz tierra o chakra sexual. Entonces, todos los chakras, trabajarlos importantísimo, no solo para las personas que tienen una Ceres Demeter en Piscis, es como alimento para todos mis chakras, sino también para todas las personas del planeta. O sea, es que Piscis llega y hace como un resumen de todo. Entonces, bueno, alimento específico, si tengo Ceres Demeter en Piscis, consumo agua, mucha agua. Las dietas. La dieta debe ser mucho líquido, alimento, mucho alimento de pescado, dieta mediterránea, dieta de la costa, lo comuniqué hace un rato, la costa pacífica colombiana, ecuatoriana, peruana, tiene una comida muy deliciosa de nuestros afros, de nuestras comunidades afrodescendientes. Entonces, esa comida es muy buena, muy sana. Eh, hacernos como amigos de esa cultura, de esa comida, va a estar muy bien. Otro alimento específico que debo consumir a nivel, ya, o sea, debo consumir conocimientos en espiritualidad, conocimientos en inteligencia emocional, debo consumir también amor, alimentarme del amor, no del desamor, no del odio, de la empatía, no de la psicopatía, o sea, no estar con gente psicópata. O sea, si quiero alimentarme energéticamente, alimentar mi Ceres Demeter en Pisces me dice, aliméntate de esa energía del amor. Está en un colectivo de amor, en un colectivo de personas que te amen. Porque si estás metido en un colectivo de gente que te odia, que te desean lo peor o te desean la distancia, la destrucción, ahí no, o sea, hay que hacer caso a estas advertencias de nuestra carta astral. Entonces, ¿qué otro alimento? Me alimento de la energía del amor, de la energía de la empatía, de la energía artística, incorporar música a la vida, escucho música, veo arte, danza, teatro, cine, me estoy alimentando de las artes, me estoy alimentando de la empatía, es decir, de cosas humanitarias que hacen otros líderes. Entonces, reconozco líderes humanitarios y los sigo, digo, voy a alimentarme del ejemplo de estas personas que rescatan animales, que sacan a la gente de la calle, de la drogadicción. Entonces voy a alimentarme de estas energías positivas. Voy a alimentarme de líderes espirituales que sean realmente positivos, que no sean sectarios y destructores de otros seres humanos. Bueno, es como sabernos cómo alimentar de cierta manera de esas energías. Eso es cuando tenemos Ceres Demeter en Piscis. Y en todos los signos de agua, lo olvidé un poco como enfatizar también qué tipo de alimento. También en Escorpión y en Cáncer, alimentarnos de lo espiritual, del conocimiento espiritual y de los conocimientos artísticos. Claro que sí, claro que también de la música, alimentarnos de esto. ¿Cómo protejo a los demás? Recuerden que esta diosa estaba protegiendo a su hija Perséfone de estos dioses violadores y psicópatas que eran pues Zeus, Júpiter y Hades, el del inframundo, Neptuno también, todos psicópatas. Entonces,
o esa parte psicópata de ellos. Entonces, Ceres Demeter protegiendo a su hija Perséfone. Cuando tenemos esta posición de Ceres también nos enseña cómo debo proteger a los otros de un dolor. A veces es inevitable que la gente viva sus propias experiencias, se lleve sus propias desilusiones y decepciones. No podemos estar todo el tiempo como en ese control o manipulación psicológica de que no quiero que mis hijos sufran, no quiero que este sufra, no quiero que mis padres sufran, no quiero que mis amigos sufran, no quiero que esto. A veces toca soltar el proceso. Entonces, a veces también Piscis exige eso, como dejar que el otro aprenda por su propio, con sus propias experiencias. Sí, desde el amor más que desde el castigo o de que la hipervigilancia o el hipercontrol, podemos desde el amor y proteger, enseñar y proteger. Podemos hacer charlas preventivas con nuestros hijos o estudiantes sobre temas de sexualidad, sobre temas de adicción a sustancias, o de inteligencia emocional, manejo de relaciones, podemos hacer ese tipo de conversaciones con amor y esto protege más que un castigo, que una prohibición. Esto protege muchísimo más. Bueno, también en el cómo protejo a los demás, el tema de la espiritualidad, o sea, como enseñarles que existe un mundo espiritual, que está ahí, que está justapuesto a este mundo racional y material, que existe un mundo espiritual. Entonces, enseñarles la espiritualidad, los conocimientos espirituales, hay que enseñarlos. En Cáncer es muy la protección del clan y hay una espiritualidad ahí para protegernos a nosotros como pequeño grupo. En Escorpión es como proteger a la pareja, a los diferentes matrimonios o parejas de las energías o acechanzas externas que están ahí funcionando todo el tiempo, queriendo dividir, no unir ni profundizar una pareja, sino queriendo separar, divorciar a una pareja. Entonces, es cómo gestionamos ese mundo espiritual en Escorpión desde esos deseos perversos de destrucción. Y en Piscis es ya el aprendizaje completo de cómo entendemos cómo funcionan todas las mentes psicopáticas, por decirlo así, y también nuestro propio psicópata interno ahí chiquitico, cómo lo tenemos ahí quietico, que no se nos vaya a crecer tanto el planetoide enano. Bueno, entonces, conocimientos espirituales sobre protección. ¿Cómo protejo a los demás? Enseñándoles a protegerse. ¿A protegerse de qué? Del dolor. Todos queremos evitar el dolor, ¿sí? Entonces es protegernos de ese dolor y es enseñar eso, que el dolor es feo. Entonces, ¿cómo le enseño al otro a protegerse? También en espiritualidades, todo tipo de mantras, oraciones, todo tipo de talismanes de protección, todo tipo de cosas que funcionan, que conjuramos para nuestra protección y que son potenciadores de nuestra protección. Aquí como hago énfasis, no es estar metido en la paranoia, pero tampoco es estar metido en la ignorancia y en la indiferencia de que el mundo emocional genera unas energías y afecta a otras personas. Porque en el campo hay muchas personas que de pronto no hay acceso a la salud, a las soluciones tan rápidas? La gente protege a los niños del mal de ojo, hace muchas protecciones porque hay gente que vota que con su corazón, con día a día están irradiando como esa destrucción, como que no son felices de ver feliz a los demás, no pueden con eso, no pueden con ver la felicidad de los demás, les genera, no sé,
no, yo no entiendo todavía eso, pero hay gente que va votando esa mala cosa. Entonces, pues, ¿cómo protegernos o cómo protejo a los demás? Con los talismanes, conjurándonos, haciendo las oraciones de protección, pidiéndole a la gente que te ama que ore, que rece por ti, que rece por tu bienestar, que ore, que te conjure para tu bienestar y asimismo hacer un intercambio de oraciones. Esto es espiritualidad, esto es conocimiento espiritual. Y bueno, haciendo todo este tipo de rituales, no desconociendo que el mundo espiritual existe y que nos afecta. Entonces, con la energía del amor, siempre ahí nos protegemos con la energía del amor. Así como Demeter quería proteger a su hija Perséfone de estos violadores, de estos sociópatas, psicópatas, asimismo, todos queremos proteger a nuestros seres queridos. Cuando tenemos seres Demeter en Piscis, a través del amor y del mundo espiritual, es como podemos proteger. ¿Cómo negocio con los demás para recuperar algo? Recordemos que esta diosa, recordemos que esta diosa tuvo que negociar con Hades, primero con Zeus Júpiter, y después con Hades, el dios del inframundo, tenía que negociar que su hija regresara a la tierra. La tierra estaba sufriendo porque no tenía a Perséfone y Demeter, su madre, se sentía muy mal y así la tierra no iba a ser productiva. Entonces, ellas tenían que estar bien y sentirse bien. Así que hubo una negociación. 8 meses, Perséfone en la tierra, son los meses de luz, de primavera, verano, otoño, y 3 meses en el inframundo, que es los meses de invierno, de oscuridad. Entonces, bueno, esto es muy Wicca. La Wicca es mucho como espiritualidad para hemisferio norte, hemisferio sur, pero aquí en los ecosistemas ecuatoriales podríamos decir que nuestra Perséfone es como fenómeno del niño y fenómeno de la niña. O sea, el niño es meses de verano y fenómeno de la niña lluvia, 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 lluvia y pues las nubes oscurecen el panorama. Entonces ese equilibrio entre verano y lluvia lo genera Perséfone. Cuando perdemos el equilibrio es como lo que está pasando ahora con el cambio climático. Tenemos una crisis de la diosa Demeter y Perséfone con este cambio climático. Entonces, ¿cómo negocio con los demás para recuperar algo si tengo a Ceres Demeter, a este esteroide en el signo de Piscis? Con amor, con inteligencia emocional, aplicando toda esta situación de la persuasión y también moviendo el mundo espiritual. Lo que no se mueve, yo siempre he dicho, lo que no se mueve en el plano material, hay que moverlo en el plano espiritual. Hay que sentarnos con nuestras madres, con nuestras tías, hermanas, con nuestros padres, hermanos, y ponernos a orar fuerte, a rezar, a pedirle a Dios abrir ese campo espiritual. Cuando estamos desunidos, en guerra con nuestros seres queridos, peleando, discutiendo, cuando estamos sin armonía con nuestros seres amados, ahí es donde entra toda el virus. Ahí es donde entran todos los virus tecnológicos y los virus espirituales. Y es ahí donde perdemos el equilibrio en todos los sentidos. Entonces, ¿cómo negocio para recuperar algo? Aquí siempre nos dice, poniendo todo en oración, obviamente Piscis es el signo espiritual, entonces siempre vamos a poner todo como en oración y usando la persuasión, nuestra inteligencia emocional, nuestro poder de persuasión, entendiendo los otros dos signos, Cáncer y Escorpión. Así que la gente que tenga seres Demeter en Piscis, lean la descripción de Cáncer y Escorpión porque ahí van a poder entender,
mis necesidades en Cáncer para luego entender las otras. En Escorpión, reconocer mis deseos, reconocer el deseo del otro, todo lo que subyace detrás de sus deseos. Entonces, eso mismo vamos a hacer en Piscis. Hacemos como una conclusión de toda esta cuestión. A veces muchas negociaciones tienen que hacerse desde la voz del corazón y desde la voz del amor. En esa claridad de lo que me duele, lo que te duele, bueno. Entonces ahí podemos llegar y con compasión. Siempre en Piscis hay mucha compasión. Aquí compadecemos mucho a nuestros enemigos o a quienes nos quitan algo, nos quieren quitar algo o quienes se sienten ofendidos. Siempre hay como un proceso de compasión y misericordia. Sin compasión, sin misericordia y sin humildad no nos podemos acercar a nadie a negociar nada, nada. Entonces, siempre es, y a través del desprendimiento. Si ustedes han visto, muchas personas ponen aviso de se busca esta persona perdida o este animal perdido o lo que sea, y ponen una recompensa. Hay un desprendimiento de, mira, no me importan las cosas materiales, quiero recuperar el amor de este ser querido, de esta persona que fue secuestrada, que fue, bueno, vulnerada, lo que sea. Entonces, a veces, muchas veces dice que ganando es a través del desprendimiento y negociar para recuperar algo, de pronto puede ser eso, a través del desprendimiento, para recuperar algo. Bueno, Ceres Demeter también es la diosa no solamente que rige los procesos de crianza, sino también procesos de productividad. Bueno, Ceres Demeter en Piscis visto desde la clave o el indicador de productividad, que es el complemento de lo que nos indica la casa 6. Entonces vamos a hacer como un estudio de estas Ceres Demeter en Piscis visto como ese complemento. Entendiendo que este asteroide nos da una clave para crear abundancia material, como que cuál es la capacidad que tenemos que explotar para crear esa abundancia material. Piscis es un signo de servicio, entonces de seguro de niños, la herencia fue la enseñanza de servir con amor, porque hacemos todo o todo lo tendríamos que hacer con amor. Nos enseñaron a amar los procesos productivos. Entonces también de grandes estamos como produciendo con amor. Si no amamos algo, siempre que tengamos seres en signos de agua, tenemos que producir desde la energía del amor, estar convencidos de que amamos ese proceso productivo. Entonces, siempre desde la energía del amor, de que el amor es que me gusta hacer esto, me gusta hacer aquello, siempre es de la energía del amor. El servicio está siempre o tiene su relación con los temas de Virgo y Piscis. Entonces, aquí es otra forma de servir. Ceres Demeter en Virgo es un servidor muy comercial, un servidor que entiende, el cliente tiene la razón, qué quiere el cliente, o sea, es como muy, o qué quiere el jefe, qué quiere el compañero de trabajo. Es un servidor muy consciente de esos temas pragmáticos. En Piscis es añadirle a este servicio mucha inteligencia emocional, añadirle la alegría, añadirle la sonrisa del vendedor, el buenos días, que estés muy bien, qué tal, o sea, las buenas palabras, el saludo, la despedida, los buenos tratos, todo eso, añadir toda esa energía, ese componente a nuestro servicio, hace que nuestros procesos productivos pues sean muchísimo mejores, sean siempre desde el amor. Entonces, bueno, esto es una Ceres Demeter
incorporada a estos procesos productivos. Una Ceres Demeter en Piscis que nos dice, para crear abundancia material, tenemos que aplicar ese don de servicio, ese don de gentes, ese amor a lo que hacemos. Tenemos que ser muy adaptables al cambio, o sea, adaptarnos a los cambios también. Porque Piscis y Virgo son signos mutables, igual que Géminis, Sagitario, y nos hablan de los cambios y de la adaptación. Entonces, seguramente, con unas Ceres Demeter en Piscis, tenemos que ser muy personas dóciles, que nos adaptemos a los diferentes cambios y muy seguramente, muy seguro que tenemos que incorporar cambios en nuestro día a día laboral. En nuestro día a día laboral tenemos que hacer aplicar ciertos cambios, ciertas flexibilidades, ser flexibles con las situaciones. Entonces esas serían como unas claves también, como aprendernos a desprender, a liquidar, o sea, clave para crear abundancia material. Amor, don de gentes, don de servicio, empatía, inteligencia emocional, también los temas de adaptabilidad y también los temas de desprendimiento y cierre de ciclos. Es como creo abundancia material. Muchas veces tengo que aprender a desprenderme de algo, vender, liquidar, salir de esto, de aquello, no contar más con esto o aquello. Todo eso hace parte de esas Ceres en Piscis. Bueno, una Ceres Demeter también da respuesta a cómo ser productivo, cómo ser más productivo. En el signo de Piscis, aquí hay que incorporar la inteligencia emocional, obviamente, reconocimiento de propias emociones y de las emociones ajenas, reconocimiento de los sufrimientos propios y los sufrimientos mundiales, colectivos, si estamos atravesando una pandemia, una guerra, un proceso de inflación, protestas, lo que sea, o una oleada de, yo no sé qué, de paranoia, o una oleada de lo que sea de tendencias, de modas, o volvió nuevamente el fascismo, la cosa nazi, todas estas tendencias que llegan. Bueno, entonces con Piscis vamos a hacer una comprensión de cómo está el panorama colectivo y así también pues podemos mejorar nuestra productividad que se mueve en el mundo de las tendencias, como las tendencias mundiales. Es ver un poco como el cardumen de los peces, para dónde va todo, para dónde va Vicente, para dónde va la gente, para dónde van todos los peces, cuál es la moda, cuál es la tendencia que se está imponiendo. Entonces, sí, hacemos como una revisión de esos procesos. También el ser productivo, yo lo hablaba desde el área espiritual, de fortalecer la espiritualidad o agregar el componente espiritual. A los comercios siempre poníamos como un gatico llama clientes. Entonces, hay gente que pone su planta mágica y otros que ponen una fuente de agua, como cosas espirituales, como que imantamos objetos, cosas dentro de nuestro escenario productivo. Mucha gente pone ciertas plantas, peces, animales, mascotas, para que en su sitio de trabajo haya muy buena productividad. Entonces, es como añadir ese componente de amor y de espiritualidad, de creencias. Otras personas dicen, yo voy a poner esa mi Virgencita de Guadalupe, otras voy a poner la mano de Fátima porque creo en Fátima, tengo raíces en el Islam, entonces voy a poner a Fátima. Entonces, depende de cada persona cómo quiera manejarlo desde la espiritualidad para que su proceso productivo mejore. Siempre con estas Ceres Demeter en Piscis tienes un componente psicológico, no sé qué. Bueno, otra cuestión, ¿cómo creo abundancia material y cómo soy productivo? Atendiendo mi salud primeramente. O sea, tengo que atender mi salud
Para poder ser más productivo, para poder servir mejor a la sociedad, tengo que primero cuidar de mi salud, cuidar de mí. Por eso hay que aprender en Cáncer, en Escorpión y luego en Piscis. Listo. Voy a aprender, voy a cuidar de mi salud, me voy a sanar a mí mismo para poder sanar a los demás. Y esto lo hace mucha gente que estudia medicina, pediatría, psicología, psiquiatría, terapias. Lo hace primero porque tiene un dolor, se sana a sí mismo, o sea, también es quironiano, también es que es un diálogo Piscis-Virgo. Se sana a sí mismo y también ayuda a sanar a los demás. Entonces, ¿cómo soy productivo? Primero que todo, sanándome a mí mismo para poder ser productivo, sanando esos dolores, dolores emocionales o dolores físicos, y así puedo ser realmente productivo hacia los demás. ¿Y cómo enseño a los demás a ser productivo? Bueno, todo este tema de cómo ser productivo, cómo crear abundancia material, todo el tema de la productividad, cuando tenemos estas seres de meter en Pisces, a veces hay que hacer énfasis en cuestiones de la salud, el conocimiento de la botánica, de la medicina, de técnicas y terapias de sanación, o a través de el arte como una forma de sanar, o involucrándome con colectivos humanos que nos sanan, haciendo parte de una colectividad que me sana y que ayuda a que sanemos a otros. Entonces, esto es cuando de pronto hago parte del grupo de mujeres católico, hago parte de a cualquier tipo de cosa donde estoy ayudando a mi sanación y a la sanación del otro. A veces simplemente con un abrazo, una palabra de consuelo, de ánimo, allá estoy sanando a la gente, o sea, no requiero como, o simplemente estoy ahí acompañando, poniéndole atención a la persona y estando con la persona, ahí ya hay un proceso de sanación. Sin hacer tanta cosa, ya estoy ayudando a sanar a la humanidad. Entonces, eh, ¿cómo enseño a los demás a ser productivos? También es un proceso de enseñanza, lo que veíamos de la diosa Ceres Demeter, que estuvo enseñándole a todo el pueblo, a toda la comunidad, cómo debía producir, hacer sus semillas, ser útil al mundo, cómo debía servirle al mundo, cómo debían ellos sostenerse a sí mismos y ayudar en esa abundancia al pueblo. Entonces, bueno, enseño a los demás a ser productivos desde la energía del amor, desde esa energía espiritual, desde la sanación. Entonces, muchas veces es como esas enseñanzas sobre medicina, sobre botánica. Aquí vemos personas que le enseñan a otros todo el tema de las terapias de sanación, la quiropraxia, la medicina, todo lo que son temas de sanación. Eh, Está muy, muy, muy subvalorado y por todo este mundo de también de la anticiencia, porque hay un movimiento ahorita en las redes sociales de mucha ignorancia, de mucha anticiencia con los temas de psiquiatría. Muchos de los problemas emocionales que tienen las personas derivan obviamente de conductuales, son conductuales de comportamientos, de hábitos, sí, son cuestiones psicológicas, pero también son cuestiones físicas. Es una mezcla, una combinación donde la persona también perdió su equilibrio físico, hay desequilibrios hormonales, un exceso de dopamina, de oxitocina, de testosterona, hace que puede ser que la gente no pueda descansar, no puede dormir. Y al no dormir, la persona entra en desesperación, entra en procesos difíciles. Entonces, muchas veces las medicinas psiquiátricas no es que te agregue algo, no es que te vuelvas adicto. Hay mucho desconocimiento, hay mucha satanización de la medicina psiquiátrica, que es una medicina sanadora y que muchas veces lo que hace la medicina psiquiátrica simplemente es trabajar con tus propias hormonas, con tus propios químicos del cerebro, es trabajar, es simplemente ponerlos en equilibrio. Muchas veces eh,
ciertos microreceptores son como bloqueados para que la serotonina que tú mismo produces se derrame sobre el cuerpo, se pueda llegar al cuerpo. Entonces no te están agregando nada más, simplemente te ponen como un bloqueo para que toda la alegría que tú generas, pues que esté dentro de ti, no se pierda, no se vaya, no se desperdicie. Entonces, muchas veces ignoramos mucho sobre medicina psiquiátrica, hemos satanizado desde mucho discurso de la era de Piscis en baja vibra, una era mística, se ha satanizado mucho la ciencia y a veces hay que integrar, en Piscis hay que integrar la ciencia, porque es conciencia con lo que sanamos. El conocimiento de toda la medicina psiquiátrica, el conocimiento de la medicina es sanación, sanación de los dolores físicos y emocionales. Entonces, aquí la invitación es cómo enseño a los demás a ser productivos, sanándose a sí mismos, aprendiendo a sanar a los demás. Muchas veces son todos los que son enfermeros, médicos, psicólogos, psiquiatras, son todos este tipo de personas que están en ese proceso de enseñanza. También para ser productivos tenemos que aprender a cerrar ciclos, a cerrar ciclos emocionales. También tenemos que aprender a liquidar, a desprendernos, a decir, mira, vale más, o sea, por paz mental o es mejor desprenderme de este proceso material, vender, liquidar tal situación, cerrar cierto ciclo para que yo pueda ser mucho más productiva. Es como muchísimo mejor desprenderme de esto o aquello para poder ser más productivo. Y eso significa pues todo un proceso espiritual. Muchas veces a estas seres Demeter en Piscis, visto desde la productividad, para temas empresariales, nos habla de una oficina de talento humano que hace énfasis en la parte psicológica del trabajador. El trabajador debe tener como ese componente espiritual y psicológico para que pueda ser productivo. Entonces, muchas veces se hace énfasis en eso en algunos países o en algunas organizaciones hacen énfasis en eso para que la persona sea más productiva, que la persona no esté estresada, que duerma muy bien, que tenga una sana alimentación, que vaya al psicólogo, que trabaje su mundo emocional para que luego sea esa maquinita de trabajo, sea la mejor máquina de trabajo y de producción. Entonces, lo vemos también en organizaciones poderosas como el fútbol, que le ponen psicólogos a los futbolistas, porque un futbolista, un deportista que tiene las emociones también como mal, pues no va a ser muy productivo. Entonces es agregar ese componente espiritual y psicológico a los procesos productivos y vamos a ver que la gente va a ser muchísimo más productiva cuando agregamos este componente espiritual, cuando agregamos este componente donde tenemos en cuenta las tendencias que se están moviendo, donde agregamos arte, la creación artística a los procesos productivos. Entonces, sí, es una invitación, es una invitación. Si hemos nacido con seres Demeter en Piscis, hay que integrar otras cosas para que tengamos buenos procesos productivos. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta explicación de seres Demeter en los signos de agua, una enseñanza bien bonita. Como les digo, tiene su domicilio en Cáncer, así como tiene su domicilio en Virgo. Para mí hay exaltaciones en los signos de tierra como Tauro, Capricornio, y también considero que hay exaltaciones en Piscis y en Escorpión, o sea, desde mi perspectiva. Pero bueno, es también alcanzar en estas, con estas seres, alcanzar ese equilibrio hidrostático entre esa fuerza centrífuga que nos quiere sacar y esa fuerza de gravedad que nos quiere comprimir y aplastar para lograr tener esa forma perfecta,
esfera perfecta que logró Ceres, este asteroide, y que muchos otros satélites no han logrado. Entonces es como lograr ese equilibrio a través de la gestión emocional que está en Cáncer, en Escorpión y en Piscis. Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta información a todos. Chao, chao.